Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión continuamos con la segunda parte de los orígenes del conflicto palestino-israelí. Este es el episodio 16. El 2 de noviembre de 1917, el señor Arthur Balfour, ministro de Relaciones Exteriores británico, le mandó una carta al líder de la comunidad de los judíos en Inglaterra, el barón Lionel Walter Rothschild, en la que le declaraba respaldo total y absoluto del gobierno inglés a la creación de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Esa carta de 67 palabras pasó a la historia del conflicto como la Declaración Balfour. De hecho, fue el cortocircuito original para el conflicto que se desencadenaría entre los árabes musulmanes que habitaban Palestina y los judíos que deseaban llegar a ella para restablecer su nación heredada a través de Abraham en la tierra de Israel. Esta declaración le va a caer de perlas a los judíos, a los árabes, como una patada en el hígado. Significaba todo lo contrario a lo acordado. Se entendía como una vil y cruel traición a la palabra pactada con Faisal y Lorenz de Arabia en medio de la contienda independentista de los otomanos. Los árabes habían llevado a la conferencia de paz en París en 1919 todo su proyecto, donde solicitaban apoyo al gobierno británico como se los habían prometido para la creación del gran reino árabe con capital en Damasco. Ellos, los árabes, hablaban de la Gran Siria como todo un bloque de tierra que partía desde lo que conocemos como Siria, incluía Palestina, llegaba hasta Irak, pasaba por el Magreb, la Jordania, o sea, llevaban todos sus mapas ya dibujaditos, cuando con estupor observan que ya los ingleses y los franceses habían armado otro mapa donde se repartían para ellos dos todos estos territorios con otras líneas y trazos de su geopolítica. Por eso es que de ahí en adelante el conflicto no es solamente por la legitimidad de la tierra de Palestina, sino por todos los otros mapas que existen de una forma en la cabeza de los árabes, pero que en la cabeza de los ingleses se armaron de otra. Es decir, aquí van a ser una cantidad de nuevos estados según el concepto de los acuerdos de Sykes-Picot. Pero nacen complicados y muy complicados. El mundo árabe recibió un golpe muy bajo. Quedaron con un profundo resentimiento hacia los británicos. Y ahora, con la Declaración Balfour, lo que recibieron fue un directo tiro de gracia. Ahora, puede entenderse la posición de los ingleses a favor de los judíos para que los apoyaran de esta forma tan tajante en la creación de un Estado nacional para ellos. Pero por supuesto, lo que pasa es que la posición de todas estas partes las podemos entender mucho mejor si nos paramos desde el lado en el que cada una de las partes está parada para este momento. Y en el momento para en el que nos encontramos en ese entonces es el final de la Primera Guerra Mundial. Recién se acaba de disolver el Imperio Turco Otomano, luego de un genocidio carnicero contra los armenios. Turquía se está transformando en república. Todos estos estados vasallos del recién extinto imperio están alborotados con su proyecto nacionalista de independencia. A los judíos les está yendo peor que nunca en todos lados donde se encuentran. El clamor internacional por crearle su país se intensifica cada vez más. Poderosos judíos de élite impulsan cada vez más con más fuerza el sionismo. Uy, pero mejor dicho, ¿qué significa todo esto?
Si aquí lo que está es prendido es el zafarrancho, pues ¿cómo les parece que en medio de severo zafarrancho es que los ingleses le salen con la declaración Balfour a los judíos? Pero vuelve y se hace la pregunta. ¿Puede entenderse la posición de los ingleses a favor de los judíos para que los apoyaran de esta forma tan tajante en la creación de un Estado nacional para ellos? Pues sencillamente porque los británicos buscaban el apoyo de las comunidades hebreas, especialmente las que se encontraban en Estados Unidos, en su lucha contra los imperios centrales de ese momento, específicamente el de los otomanos, a quienes les estaban dando era pero con toda para poder hacer los trizas. Y pues era el que tenía el control de Palestina desde el siglo XVI, a donde los judíos tanto añoraban retornar desde los tiempos del Imperio Romano. Y como la guerra contra los otomanos, los ingleses la estaban ganando, quisieron echarse al bolsillo a los judíos como aliados estratégicos en contra del imperio. ¿Ya la captaron? Acuérdense que cuando el regente de la Meca, Hussein, el papá de Faisal, no quiso unirse al llamado a la yihad que se convocó por el sultán Mehmed V desde Estambul, esta posición de negación por parte del regente Hussein fue aprovechada por parte de los ingleses para echarse al bolsillo también a los árabes como aliados estratégicos en contra del imperio, porque los árabes tenían un hambre de autonomía voraz. O sea, los ingleses tenían pero de sobra a dos poderosos posibles aliados ahí enfrente de sus narices, y a ambos les van a prometer lo mismo. Si nos colaboran y se unen a nosotros en contra de los otomanos, cuando el imperio caiga, Palestina será toda vuestra. Ahí radica el meollo del asunto. A los dos hijos legítimos de Abraham se las van a hacer a estos dos. Y estos dos se la creyeron. Pero como nadie puede servir a dos señores, declaran las Santas Escrituras, es obvio que cuando se le promete lo mismo a dos personas, no se está preocupado por cumplirle a ninguna de las dos. Lo que interesa es el beneficio que se quiere obtener. Eso es lo que importa en ese momento. Las dos personas no importan. De lejos estaban los árabes y los judíos sin importarle a los ingleses. A ellos lo que les interesaba era el jugoso territorio de Palestina. Y si no me creen, explíquenme ahí los acuerdos secretos de Sykes-Picot. A ver, de una ya, explíquenmelos. Lo hicieron en secreto, por debajo de la mesa, a espaldas de los judíos y de los árabes. Y un año antes de que se acabara la Primera Guerra Mundial, en 1917, los ingleses y los franceses dieron a conocer a la opinión pública lo pactado en sus acuerdos. Y cuando los árabes de Hussein y los judíos de Balfour se enteran de lo que está pasando ahí, bajo ninguna circunstancia se iban a dejar quitar su tierra que por derecho patriarcal les pertenecía. Las raíces del conflicto se va engrosando. Entonces, y es desde entonces, ese año 1917 hasta 1948, que Palestina va a quedar bajo el control directo de los ingleses, siendo los musulmanes el 80% de los habitantes de ese territorio, los judíos solamente el 15%. No perdamos de vista que la lengua en común para su comunicación era el árabe. El afán de ambos pueblos por habitar la misma tierra que ellos siempre han reclamado y que los británicos les habían prometido, y al ser conscientes de que los jugaron doble, va a empezar a provocar convulsiones al querer los judíos entrar a poseer y los árabes a no dejarse quitar. Y por esa lucha territorial, la sangre de ambas simientes abrahámicas se va a empezar a derramar.
nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo. Nos encuentra en Spotify, nos encuentra en Google Podcast, nos encuentra en Facebook, en Instagram, en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com, www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Los invito a que no dejen de asomarse por nuestra página. Estamos subiendo novedades. Entre los años 1920 y 1930, miles de judíos se van a empezar a instalar en la región de Palestina. Y las primeras organizaciones para favorecer y defender la inmigración judía desde Europa hacia Palestina. Y aquí las figuras claves van a ser personalidades como James Weizmann o David Ben Gurion. Empiezan a originarse mientras que los ríos de judíos seguían llegando a Palestina, cada vez en cantidades más numerosas, hasta que las reacciones árabes comenzaron a manifestarse. El gran muftí de Jerusalén, por ejemplo, Amin al-Husseini, quien va a liderar las primeras matanzas de los judíos en 1929, conocidas como las muertes de los montes de Hebrón, razón por la cual se creó la Haganá, que eran las fuerzas de autodefensas de los judíos, las cuales se convertirán en las bases para lo que será el ejército israelita. Bueno, en las matanzas de los montes de Hebrón y en las matanzas de Safed, que fueron otras, murieron 133 judíos, también 116 musulmanes, porque las tropas británicas entraron a intervenir. Aquí ya la vaina estaba armada, compadres, ya estaba armadas. Estos son los primeros brotes de los terribles actos de violencia que se vienen. 156.481 judíos habitaban ya en Palestina para este año, cuando se emitió una orden que solo se admitirían 20.000 judíos más. Y esto hizo que el movimiento sionista pegara el grito en el cielo, por lo que el primer ministro británico Ramsay MacDonald escribió a James Weizmann asegurándole que su gobierno no tenía intención de restringir la inmigración judía, así que la afluencia judía va a continuar dándose. Hasta aquí ya vamos por el año 1931 y una aparente tregua entre ambas partes logra apaciguar los ánimos en la zona. Bueno, abrochémonos los cinturones, pongámonos la máscara de oxígeno, cerremos los ojos, porque un gigante, una bestia titánica irrumpe en esta serie. Un fenómeno, una cosototota pero bien grandota se nos mete aquí en esta serie. Escondas de todo el mundo que se vino la candela viva. El 30 de enero de 1933 llega al poder de Alemania Hitler, Adolfo Hitler, y tan solo 2 meses después, en marzo, estalla su dictadura y como nunca antes se dispara en Alemania y Rumanía el antisemitismo. Y ahora sí, las filas, ahora sí. ¿Quién detenía a todos esos judíos en su llegada a Palestina? Porque toda esta gente buscó en firme a Palestina huyendo de los demonios que los perseguían por toda Europa. Y como la llegada fue masiva, a los árabes se les revolvió el apellido y el 15 de abril de 1936 se prende la revuelta árabe por el asesinato de un judío. Los disturbios, los asesinatos, todo este horror se extendió hasta 1939. Miles de palestinos musulmanes cayeron abatidos, también judíos, también británicos. Varios grupos extremistas por parte de los judíos surgieron en aquella revuelta y ya aquí podemos calificar como de terroristas los actos perpetrados en todo este panorama de guerra. El planeta Tierra entonces vive el ardor del conflicto militar más grande de la historia del globo terráqueo. La Segunda Guerra Mundial, 1940 a 1945, la cual enfrentó a 2 grupos, el bando de los aliados contra el bando de las potencias del eje. El bando de los aliados estaba conformado por Francia,
Polonia, Reino Unido, la Unión Soviética, China y los Estados Unidos, mientras que el bando de las potencias del eje estaba conformado por Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia. La Alemania nazi y el Imperio del Japón buscaban establecer por medio de conquistas militares el dominio total sobre Europa y Asia. Esa fue la razón que desató la Segunda Guerra Mundial. Y durante el transcurso de esta Segunda Guerra, subyacente a ella, se produjo en todos los territorios ocupados por Alemania en Europa el más espantoso de los horrores, la infamia, el grado más bajo de la miseria y la canallada del ser humano contra su propia especie. El Holocausto judío. 6 millones de judíos caen exterminados producto de las más bajas manifestaciones de la barbarie a las que pueda sucumbir la mente del hombre. Los crímenes de guerra más brutales y crueles de ilesa humanidad que se hayan podido registrar en las páginas de la memoria histórica de este planeta. En puntos estratégicos de tortura y terror, premeditados y planeados, a los que se les bautizó con el terrorífico nombre de campos de concentración. Se crearon más de 40.000. El de mayor exterminio de todos fue el de Auschwitz, en Birkenau, en Polonia. Alrededor de 1,1 millones de almas murieron ahí. Las cámaras de gas y los hornos crematorios llegaron a matar hasta 5.000 personas por día. La lista de los principales responsables de esta ignominia, la verdad, ni la quiero mencionar, pero sí por lo menos hacer memoria de un nombre como el de la jovencita Ana Frank, quizá el rostro más icónico y representativo de este plan de exterminio al que los propios nazis llamaron la solución final, cuyo objetivo no fue más que aniquilar a toda la población judía en Europa. Cayeron de nacionalidad eslavos, polacos, ucranianos, gitanos, españoles, personas en condición de discapacidad, homosexuales, prisioneros políticos, izquierdistas, enemigos nacionales, católicos, testigos de Jehová, protestantes, Bahá'í, mejor dicho, un acto espeluznante que no se puede volver a repetir nunca. Esto no puede volver a pasar jamás. En 1945 es derrotada la Alemania nazi. Llega a su fin la Segunda Guerra Mundial y con esto sale a la luz, a la opinión pública internacional, todos los crímenes perpetrados por toda la cúpula de la Alemania nazi, y el mundo conoce la horrible pesadilla, el horrendo genocidio que vivieron los judíos durante el Holocausto en todos esos campos de concentración. Aquí aparece el personaje, el superpersonaje de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que a propósito nació este mismo año, 1945. Bueno, la ONU crea una comisión especial que se encargará de darle la solución definitiva a este asunto de los judíos, el de crearle su nación en los territorios de Palestina. O sea, mejor dicho, solucionen ustedes, ahí verán ustedes qué hacen. Vea, ponerse de acuerdo para organizar el Estado Nacional para los judíos en su tierra fue la vaina más complicadísima de la vida. Eso era un enredo. Empezaron a echar la pita para atrás. Eso miraron mapas, geografías, fronteras, límites, recortes geopolíticos, económicos, quién perdía, quién ganaba. Las circunstancias diplomáticas no encajaban con las socioeconómicas, las culturales no sincronizaban con las geopolíticas. Total, que se volvieron un 8 completo realizando esa tarea, cumpliendo esa misión, hasta que el 29 de noviembre de 1947, en plena sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se informa la gran decisión a la que llegaron. Y la decisión a la que llegaron consistía en la división de Palestina. Sí, así mismito como lo escucharon. Se informa a la opinión pública que Palestina se parte en dos. De ahora en adelante habrá 2 estados en un mismo territorio. El 46% del suelo para los árabes y el 50% del suelo para los judíos. Es decir, en la tierra de Palestina funcionará un estado árabe y un estado judío. Y en lo que a la ciudad de Jerusalén respectaba, su control estaría bajo la administración de la ONU. Además, se le ordena a las tropas británicas retirar su ejército a más tardar en agosto de 1948. Publíquese y cúmplese. ¿Qué pasó entonces? El 14 de mayo de 1948, el mandato británico sobre Palestina finalmente expiró. Se acabó. Pero un día antes, exactamente un día antes, el 13 de mayo,
los judíos proclamaron su independencia en el territorio otorgado por la ONU en su plan de partición. Nace así de esta manera el Estado de Israel. El plan de partición que propuso la ONU en la tierra de Palestina con el fin de establecer ahí dos estados, uno para los árabes y otro para los judíos, digamos que así de primer plano, los judíos los aceptaron con algunos reparos, con ciertos miramientos. No estaban de acuerdo del todo con los términos del reparto, en el que ellos no participaron directamente, porque el pedazo que se les estaba dando no les era del todo viable, pero en conclusión lo aceptaron. No asimismo los árabes, estos sí que fueron pero bien tajantes, radicales, fue un no rotundo a esa dinámica de repartición. El Alto Comité Árabe, por ejemplo, señaló como absurda esa repartición, sintieron que les estaban metiendo los dedos a la boca. Ahora, siempre tengan en cuenta que de ahí en adelante, toda propuesta que les venga les va a recordar la jugarreta que les hicieron los ingleses. No se les olvide, quedaron fue pero curados para el resto de la historia. Y como vieron que la cosa iba en serio, muy en serio, de una, pero fue de una, que se fueron de advertencia también en seco. Amenazaron a toda esa gente con irse a la guerra con tal de no dejarse quitar la Palestina. Y pues como ya a los británicos también se les dio un ultimátum de que agosto de 1948 ya se tenían que haber perdido del mapa, o sea, también tenían que haber borrado de ahí, lo que hicieron fue irse antes de que finalmente los echaran. El 14 de mayo de 1948, su permanencia e intromisión en Palestina llegó a su fin. Entre comillas, ¿no? Porque después van a pasar una cantidad de cosas bien raras. Pero bueno, al fin y al cabo, el 14 de mayo de 1948, la historia de los ingleses en Palestina, al menos nominalmente, terminó. Y los judíos, ni cortos ni perezosos, un día antes, mira tú, no esperaron ni siquiera 24 horas después de que los ingleses se largaran de ahí. 24 horas antes, un día antes, los judíos, haciendo uso del pedazo de tierra que la ONU les otorgó, proclamaron la independencia del Estado de Israel, el nuevo país. Israel, por fin, después de media vida, desde los tiempos de Herodes el Grande hasta el 13 de mayo de 1948, Israel es nación por fin de nuevo. Y su primer ministro fue David Ben Gurión. ¿Se acuerdan cuando se los mencioné? El territorio que les concedía la ONU en su sentencia a los judíos comprendía la franja costera entre Haifa y Tel Aviv, la orilla del mar occidental del mar de Galilea y el desierto del Negev, mientras que a los árabes se les dejaba la franja de Gaza, Cisjordania y la zona de Nazaret. Les recuerdo que Jerusalén permanecería bajo el mandato de la ONU. El acto de independencia del Estado de Israel el 13 de mayo de 1948 por parte de los judíos fue la peor humillación que los árabes pudieron haber vivido en la tierra que se adjudicaban como suya y no van a aceptar jamás, bajo ninguna circunstancia, a ese Estado dentro de su territorio. Es decir, para ellos ese Estado de Israel no existe y podemos decir ya oficialmente, formalmente, que esa fecha, el 13 de mayo de 1948, es el inicio del conflicto palestino-israelí, porque la guerra de Israel no solo la va a librar con los árabes palestinos, sino con todos esos estados árabes recién establecidos en el sector, que tampoco los van a aceptar como estado en la tierra de Palestina. Así que sus enemigos geopolíticos van a ser, escuchen bien, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Líbano, Siria y la Transjordania.
teniendo en cuenta que para estos mismos tiempos ellos también se están transformando en estados y se unen en una sola alianza para conformar una invasión árabe en el recién proclamado Estado de Israel con el fin de sacarlos del mapa y recuperar su territorio. Israel quedó pero grave con los vecinos que les tocó en el barrio, con los que se empezó a dar bala, pero venteada. Estos combates empezaron a generar unos terribles desplazamientos, tanto de judíos como árabes, porque por un lado, los judíos que aún quedaban en esas naciones árabes tenían que salir para su nuevo estado, y los palestinos se tienen que refugiar también con sus vecinos árabes. A eso se le llamó la Nakba, el desastre, así se llamó, la Nakba con K. Se sobreviene para ambas partes temibles crisis humanitarias porque se instalaron en todos esos países vecinos en campos de refugiados, donde les comento que hasta el día de hoy siguen viviendo sus descendientes. Así transcurrió toda la década del 50 en el siglo XX. Bueno, en medio de todos esos combates, Israel logra arrebatarles a Palestina un 26% de su territorio. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Mientras que en medio de todo este fuego cruzado, Egipto termina quedándose con Gaza y la Transjordania con Cisjordania y la parte occidental de la ciudad de Jerusalén. Oiga, eso fue un golpe bajo para la ONU. El conflicto aquí ya está en ejecución. Los dos hijos de Abraham se están matando entre sí. Y como en las épocas del Antiguo Testamento, Egipto e Israel se vuelven a enfrentar en el marco de este conflicto, su rivalidad es impresionante y estribará específicamente en la navegación de sus estrechos sobre el mar. Es por eso que los puntos más críticos en su enfrentamiento tuvieron lugar en 3 guerras icónicas. Escuchen bien, la guerra del Canal del Suez en 1956, frente al Mar Rojo, donde ya se habían visto frente a frente cuando Dios les abrió el mar a los israelitas. Mira, Egipto e Israel se vuelven a enfrentar otra vez. La segunda guerra icónica fue la guerra de los 6 días en 1967 y la guerra del Yom Kippur en 1973. En el próximo episodio, el conflicto avanza y camina hacia Jerusalén. Resumimos y nos fuimos. La Declaración Balfour activó la creación del Estado de Israel en territorio palestino. Los árabes vuelven a sentirse utilizados. 2. La ofensiva árabe contra la emigración judía no se hizo esperar. El derramamiento de sangre, el cruel derramamiento de sangre, apenas empezaba. 3. Llega la Segunda Guerra Mundial y con ella el Holocausto judío. El mundo clama en serio por la creación de un Estado para los judíos. 4. La ONU entra en escena y con ella su decisión de partir a Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío. Este fue el principal móvil del conflicto. 5. Teniendo en cuenta que ambas partes deberían reconocer en las Sagradas Escrituras la voluntad original expresa de Dios para los destinos de Israel, su pueblo escogido en la tierra, produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas y relata Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día.